Entonces, sufrimientos físicos, uno fue azotado, le coronaron con espinas, le golpearon con una caña, lo desfiguraron, le arrancaron sus barbas, el Señor cargó una cruz pesada, el Señor tuvo sed, llegó a estar deshidratado y el Señor se desangrado el Señor. Ahora, los sufrimientos de la mente, vean, los sufrimientos mentales, ¿verdad? Porque el Señor estaba en un cuerpo igual que el de nosotros. Número uno, vea que lo más difícil de todo es que el Señor nunca había experimentado algo que tuvo que llegar a experimentar, que es el pecado. Dios, Dios ¿acaso Dios conoce el pecado? Dios es santo, pero vea que a él se le pusieron todos los pecados del mundo y en presencia de pecadores, ¿ok? Salmos capítulo 22, versículo 13. Y abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron en vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Entonces el Señor, vea que que el Señor, vea, no fue una muerte sencilla, en presencia de pecadores, perros, dice la Escritura. Vea que fue traicionado, el punto 2, fue traicionado y fue abandonado y negado por sus amigos más cercanos. Marcos 14, versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. La traición. Uno de los 12 que andaba con él, ya, traicionado. Mateo capítulo 26, versículo 56. Hermano, también hay un versículo referente a Judas que dice, no me sé el número exacto, pero dice, el que comía conmigo pan, levantó su pie contra mí. Hermano Nicolás, yo creo que eso está en Juan, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, Mateo 26, 56, y cuando si se encuentra el texto, entonces lo leemos para añadir acá. ¿Leo, hermano? 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándoles, huyeron. Vea que el Señor fue traicionado, fue abandonado y todavía lo negó Pedro. Pero vea que todos sus amigos, esos eran sus amigos más cercanos, lo abandonaron. No lo crea, vea, póngase en ese lugar, póngase ahí en ese lugar. ¿Cómo usted se sentiría mentalmente en ese momento? Mal, hermano, mal. Encima agotado, ya sufriendo, y encima traicionado, dejado, lo abandonaron. Entonces, pero el Señor también pasó vergüenza. Mateo capítulo 27, versículos 28 al 30. Y desnudándole, le echaron encima un manto de grana, y habiendo tejido una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, hacia burla de él, diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. El Señor lo desnudaron, hermanos, ya. Lo desnudaron, y eso es pasar vergüenza. Eso es pasar vergüenza. Y les voy a decir una cosa, Dios solamente va a hacer eso una vez. Solamente una vez. Y la próxima vez que el Señor vaya a presentarse totalmente, o sea, en el sentido de desnudándose tal y como es, ya es cuando nosotros estemos en su presencia. Él se va a mostrar tal cual como es. Pero aquí fue forzado, lo forzaron lo desnudaron y todo eso es vergüenza. Bueno, para corroborar y completar lo que dijo el hermano Nicolás sobre los que se levantaron contra él, sus propios amigos. Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar.
No sé si era eso, hermano Nicolás. Ese mismo es, hermano, ese mismo. Forma parte de la traición. Fue traicionado. Amén. Una de las cosas que Dios toma muy en serio es la blasfemia. ¿Ok? Al Señor lo blasfemaron. Dios toma muy en serio la blasfemia. Vea, Cristo siendo Dios soportó esto también por usted y por mí. Blasfemia. Lucas capítulo 22, versículo 65. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Por lo menos aquí en la versión 1602 dice, y decían otras con muchas cosas, Blasfemando. Vea que todavía eso. Dios toma muy, por ejemplo, cuando el Señor andaba haciendo obras, milagros, vinieron los fariseos y decían, no, que tú haces las cosas por medio de Belcebú, ¿verdad? Porque tiene espíritu de demonio, decían. Y él decía, no, yo hago todas estas cosas por medio del Espíritu de Dios. Bueno, eso es la blasfemia contra el Espíritu, decirle al Señor en su cara, face to face. Ok, por eso el Señor dijo, no será perdonado ni en este siglo, cuando Él estaba ahí, ni en el porvenir, cuando Él venga y esté físicamente otra vez aquí. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos los que le dijeron a Él en su cara en su momento, que Él estaba endemoniado, que usted cree, ya ellos no tienen perdón. Ellos están allá abajo en el cielo, ellos están allá abajo en el Hades. Pero hoy en día no se puede blasfemar porque el Señor no está aquí. Pero ya que Dios toma muy en serio la blasfemia y todavía eso el Señor lo soportó, ¿verdad? Por la humanidad. All right. El otro es de que vea que el Señor exclamó, ¿por qué me has abandonado al Padre? ¿Verdad? Eso es algo que nunca había ocurrido en la Trinidad. El Padre y el Hijo, o el Padre y la Palabra, separándose. Pero eso fue algo temporal, nada más, fue temporal por 3 horas, ¿verdad? Que el Señor estaba allá cuando el Señor tenía todo el pecado del ser humano encima. Y no eternamente, como dicen por ahí. Ok. Eso fue una separación temporal, cosa que nunca había ocurrido en toda la eternidad. Salmos capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Usted une las piezas, escritura con escritura, cuando el Señor exclamó eso, era entre la hora sexta y la novena, o sea que fue por 3 horas que el Señor, el Padre o la Palabra y Dios Padre y Dios Hijo, estuvieron separados. Nada más. Ok, por eso es que hay que unir la escritura con escritura. ¿Qué pasó? Ok, no eternamente, vuelvo y repito. All right. Entonces, sí, el sufrimiento, como ya lo había dicho antes, ¿verdad? Una de las cosas que nunca tampoco había experimentado el Dios eterno es cargar cargar pecados, o sea, porque Dios y el pecado no se llevan, pero vea que Él cargó el pecado de todo el mundo. Y eso tuvo que ser para mí tuvo que haber sido una de las peores traumas y dolor que tuvo que haber pasado el Señor. En agonía, en una agonía mental. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Empero vemos a aquel mismo Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La muerte, y qué es, Él gustó la muerte, o sea que a mí me gusta la versión en inglés porque dice for every man, aquí dice por todos, ¿verdad? Por todos los hombres dice en inglés, en la King James. ¿Y qué pasa? Que dice la escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces, como Él gustó la muerte por todos nosotros, o por every man, o por todos los hombres, es obvio entonces que el Señor lo hicieron por nosotros pecado, ¿verdad? Cosa que eso tuvo que ser para Dios, eso tuvo que para por lo menos el Señor que es Dios, pues yo no me imagino el trauma, por lo menos ahí en agonía, cargar el pecado de todos.